Ayer en esta mesa de trabajo, Eduardo del Pozo, concejal metropolitano, ex vicealcalde del Distrito Metropolitano de Quito, estuvo con nosotros con una visión en torno a el papel de Odebrecht dentro del proceso precontractual y contractual para la construcción del metro para Quito. Yo me quedé con algo de lo que dijo Eduardo del Pozo. Él dice, no tengo una prueba, pero sí tengo una presunción asociada a los términos de referencia, y él presume que los términos de referencia, no lo digo yo, lo dijo el concejal del Pozo, presume que los términos de referencia fueron acomodados o ajustados para favorecer a quien finalmente terminó siendo el consorcio adjudicado para la construcción del metro para Quito. ¿Qué opina Carlos Páez? Él fue concejal en el último periodo, en el periodo 2014-2019, pero en el periodo anterior, en la administración de Augusto Barrera, fue secretario de Movilidad y conoce justamente estas materias. Visita nuestra mesa de trabajo el ex concejal Carlos Páez. Bienvenido. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad. Yo creo que la presunción de Eduardo del Pozo no tiene ningún fundamento, es traído de los pelos. Creo que si tuviese algún elemento, tuvo 5 años para decirlo mientras fue concejal en el periodo anterior, y ahora creo que lejos de soltar cosas como lo ha hecho, me parece que lo razonable es aportar en estos temas y en el ámbito comunicacional por lo menos aclarar la situación y poner las cosas más o menos en el andarivel que corresponde. Fíjese, respecto a los términos de referencia, no hubo una sola observación respecto a ellos en el momento de la presentación de las ofertas. De hecho, existieron 4 consorcios distintos que participaron y presentaron sus ofertas. Y ningún consorcio cuestionó los términos de referencia. Entonces, esto me parece a mí que es un poco penoso, digamos, caer en estos juegos del escándalo, de lo que aquí mismo he oído, esto del populismo judicial, en tratar de tirar lodo con ventilador. A mí me parece que lo que Quito necesita, la ciudadanía necesita, el país reclama, es que exista una acción seria de parte de la Fiscalía y del sistema judicial, de tal manera de investigar las presunciones que efectivamente existen, los indicios fundamentados que han aparecido en estos últimos días, y se vayan atando cabos respecto a temas que estos sí me parece que son importantes de resaltarlos. Yo, frente a las múltiples publicaciones que se han hecho, llenas de veneno algunas, con el afán más bien de confundir y de mezclar entre quienes tienen responsabilidad y quienes no, de tal manera de, en mi lectura, diluir efectivamente la labor de la justicia. Lo primero que hay que aclarar son las fechas. Esto me parece a mí que es fundamental. El contrato para la fase 2 del metro se suscribió en noviembre del 2015. Cuando Rodas ya estaba año como y medio alcalde. después de que ocurrió el cambio de administración. Y por tanto, esta es la primera cuestión que hay que tenerla presente. Ahí es que se resolvió el consorcio Acciona Odebrecht, se ha favorecido con la construcción del metro. Pero Odebrecht participó, ¿y cuál fue el resultado en la licitación de la fase 1 y 2 del metro, ingeniero? Eso iba a decir, la parte precontractual. Barrera estaba todavía no, digamos como que esto no es precontractual a la fase 2, digamos. Como ustedes recordarán, el metro se resolvió por temas operativos, pero también por temas técnicos dividirlo. La fase 1 correspondía a la construcción de las estaciones intermodales que tenemos en el Labrador y la Magdalena. Y esa decisión se tomó porque paralelamente a la construcción del metro existía la planificación y nuestra decisión en ese entonces de avanzar en la consolidación del sistema integrado de transporte público, que necesitaba estos nodos físicos de intercambio modales. Que es donde están funcionando, intercambio por ejemplo, modal quiere las decir que se estaciones de baja de petróleo. unos buses para subirse a otros, de tal manera de optimizar los recorridos, favorecer los tiempos de viaje y racionalizar el servicio de transporte público. Y en esa fase participa Odebrecht. Participó Odebrecht, hizo una oferta y perdió. Y esta es la realidad. El contrato con... ¿Quién hizo la fase 1? Esto fue en diciembre del 2012, se adjudicó. ¿Pero quién? Usted, la alcaldía de Augusto Barrera. Sí, pero empresa. ¿a quién? ¿A qué empresa? ¿Quién ganó? Sí. Acciona. Pero no hacía consorcio con Odebrecht. Odebrecht participó en esa licitación. Participó en pero aparte, individualmente. Yo tengo un resumen que lamentablemente no pude encontrar todo lo que quería, porque desde que salí de la Eso tiene que tenerlo guardado ahí, sí, en la caja fuerte de la casa. Pasado, pero en todo caso tengo aquí, fíjese usted que el 30 de octubre del 2012 se procedió a hacer el aviso de adquisiciones al BID y para que presenten las no objeciones. Finalmente
No, esto es de la fase 2, discúlpeme por favor. En la fase 1, que es lo que usted me pregunta, que es la construcción, insisto, se presentaron 5 consorcios. El consorcio CTCE-CVC, la compañía Odebrecht, el consorcio FCC-TGC, la compañía Acciona Infraestructuras y el consorcio OHL-Semaica. De estos 5 consorcios, 3 fueron calificados como que cumplían todos los condicionamientos técnicos y económicos, y entre esos 3 se seleccionó a la compañía Acciona, que corrió por cuenta separada con Odebrecht. Esto hay que decirlo. Por tanto, en esa fase 1, si es que se quiere investigar, y yo aspiro que se lo haga, porque me parece que mientras más transparencia caiga sobre esta bruma asociado a la empresa corruptora de Odebrecht, es tranquilizante para la ciudad. Así es que esto es lo que ocurrió con la fase 1. La fase 2, los procesos precontractuales efectivamente ocurrieron durante la administración Barrera. Les recuerdo que las ofertas tenían que entregarse en abril del 2014, pero ya conocidos los resultados electorales de febrero del 2014, aguantaron, me parece, el alcalde Barrera resolvió postergar, suspender la entrega de las ofertas. Y a mí me parece que con buen juicio, y creo que todo el mundo lo reconoció así. No tenía sentido que una administración con pocos días de vigencia en el cargo, menos de un mes, no tenía ningún sentido, y me parece que en un acto de delicadeza el alcalde Barrera postergó para el mes de junio. Posteriormente el alcalde Rodas, ya en administración Rodas, tomó la decisión de postergar un mes más, y por tanto las ofertas se recibieron a inicios de julio del 2014, es decir, casi 2 meses después se recibieron las ofertas. Se abrieron efectivamente las ofertas. Para la fase 2 del metro. Para la fase 2. Y la calificación de esas ofertas tomó los 15 meses en los que ocurrieron varias cosas, y le quiero hacer notar, Fabricio. Una de ellas fue que estalló efectivamente el escándalo de Odebrecht en el Brasil. Todavía no había sido configurado como un proceso de carácter regional. Y nosotros como concejales solicitamos, ¿no es cierto?, llamamos la atención sobre este hecho. Y esto fue público. Yo incluso en esta radio mismo tuve la oportunidad de señalar que los concejales nos pronunciamos en el sentido de exigir que exista un análisis técnico jurídico sobre todo esto último, sobre las implicaciones que tendría para el Metro de Quito la construcción o la participación de esta empresa Odebrecht, que ya se sabía era que había entregado la oferta más barata. También ocurrió, y esto me parece trascendente, cuando se destaparon las ofertas en julio del 2015 durante la administración Rodas, y ya se vio que existía un precio más alto que el de los términos de referencia, nosotros en diciembre del 2014, después de analizar la situación, de consultar con algunos expertos, enviamos una comunicación al alcalde Rodas señalándole la necesidad de negociar esa oferta. ¿Se dice nosotros, los concejales? Los concejales de país en ese entonces, le mandamos una comunicación en diciembre del 2014, en la que le señalábamos varios puntos en los que podrían insistirse en la negociación. Esto es importante señalarlo. Y es tan pertinente nuestra participación que meses después la propia empresa Metro de Quito definió efectivamente una estrategia de negociación para tirar a la baja el contrato. Habida cuenta de que los aumentos de valor se señalaban básicamente en 2 rubros. El primero era el de la tuneladora, una cuestión sin experiencia en el caso del Ecuador, en donde existían efectivamente desvíos muy por arriba de los precios referenciales. Y lo otro eran los costos indirectos. Y nosotros habíamos señalado exactamente esos, entre otros, los temas que debían ser renegociados. Tanto así que los propios organismos multilaterales de crédito, el BID, el Banco Mundial, la CAF y el Banco Europeo de Inversiones, entregaron la no objeción a la estrategia de renegociación de su oferta. Es decir, ellos veían que había un criterio técnico, sentido y espacio para esa negociación. ¿Se aplica esa renegociación o no? Y aquí quiero traer a colación esto que ocurrió. Frente a nuestras presiones y a nuestras exigencias en una sesión de consejo, el alcalde Rodas dijo que no existió tal negociación, porque los de Odebrecht no quisieron. Esto es así. Y encima, el gerente de la empresa Metro de Quito de ese entonces dijo que negociación no había existido, conforme las reglas del BID lo establecen y permiten. Sino, y esto creo que llamó la atención profundamente de la opinión pública nacional, existieron conversaciones informales, en las que incluso participaron gentes que no estuvieron vinculadas al municipio de Quito, como es el hermano del alcalde, asesor ad honorem del alcalde, ¿no es cierto?, que por boca del propio gerente de la empresa Metro de Quito, que no era una persona vinculada a los temas municipales,
participó en esto que él llamó conversaciones informales. Es decir, yo creo que aquí hay estos cabos que deben ser atados, estos temas que deben ser investigados. También hubo lobistas en este caso, porque hubo gente que... Estoy seguro que sí, porque que no igual era parte que de la creo que a la gran administración mayoría municipal. de la gente llama la atención que esta empresa de cuarta, corrupta como Odebrecht haya participado esto. Nosotros creemos que esto enlodaba el proceso del metro, la mayor inversión en la historia de la ciudad, que debía un proceso transparente. Y claro, eso no explica, digamos, Pero- por todo el entorno y todo el contexto, cómo es que el municipio de Quito, liderado por Rodas en ese entonces, a pesar de todos los escándalos en los que estaba involucrado Odebrecht, decide tosudamente entregarle al consorcio Y acción a fíjese Odebrecht. con esta franja del argumentos metro. que no son ciertos. Yo tengo aquí la política de adquisiciones de bienes y obras financiadas por el BID, porque este proyecto, al ser financiado por organismos multilaterales, en un esfuerzo de planificación y de estructuración financiera tremendamente importante, por primera vez en la historia del planeta, estos 4 organismos multilaterales de crédito acordaron financiar un mismo proyecto. Es la mayor inversión del Banco Europeo de Inversiones. Aquí claramente dice que rechazo de todas las ofertas en la cláusula 2.61 señala que en el caso en que las ofertas no sean buenas desde el punto de vista técnico o rebasen las posibilidades económicas, el contratante, en este caso el municipio, según las reglas del BID, tiene la absoluta posibilidad de rechazar todas las ofertas. Es decir, durante 15 meses que duró la calificación de las ofertas, la administración Rodas Bien tuvo pudo la haber posibilidad rechazado. de rechazar las Bien ofertas. pudo hacer. 15 meses en donde además el costo se elevó en N cantidad de millones de Y no dólares. se negoció, y esto es lo que yo quiero insistir y resaltar. Y le hago notar otro tema, porque estas cosas a veces quedan como cabos sueltos. Un ex candidato a alcalde que fue funcionario cercano de la administración Rodas El hizo señor Holguín. público que había viajado Con al Brasil, con Jacobo San Miguel, con Terán Rodas con y algún Rodas. otro asesor Ajá. del alcalde Rodas, que todavía no estaba posesionado y que le llamó profundamente la atención que cuando bajó a cancelar la cuenta del hotel le dijeron ya está pagado. ¿Y quién pagó eso, no? ¿La empresa brasileña pagó? Yo no conozco, porque Habría que preguntarle de lamentablemente, ellos. no, afortunadamente no soy parte de esos círculos de amistad, o el hecho es ese. Pero lo que le quiero señalar es que hay estos temas que la fiscal en su momento no encontró como motivaciones para continuar con la investigación. Y otro tema Creo que la que me- fiscal era Tania Moreno, me parece. y otro tema que lamentablemente la memoria es corta. Nosotros el escándalo regional de Odebrecht aparece a finales de diciembre del 2016 por unas filtraciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, recuerde usted. Y nosotros como concejales de país, el 3 de enero del 2017, el primer día laborable del siguiente año, concurrimos a la Fiscalía para demandar que se investigue todos los contratos de Odebrecht en el país, y nosotros como concejales de Quito decíamos, con énfasis en aquellos que firmó con el municipio de Quito la Ruta Viva. Eso le iba a decir, incluyendo la Ruta Viva. Nosotros, y esto es público, lamentablemente no encontré la carta, pero si usted tiene la gentileza de googlear 3 de enero de 2017, concejales país, fiscalía, va a encontrar los notas de prensa de todos en los que nos... ¿Qué pasó con ese pedido? Finalmente se abrió la investigación, pero como usted conoce, fue trunca porque no encontraron elementos para seguir. Mi expectativa es que ahora, con estas nuevas revelaciones periodísticas, efectivamente se reabra la investigación fiscal y se investiguen todos estos temas, se aten estos cabos sueltos, estas cosas que parecen aisladas. Si es que son efectivamente aisladas, Pero la Fiscalía tendrá que decidirlo. A mí lo que me Pero preocupa lo de que- estas revelaciones de ingeniero es el hecho de que, digamos, se descubren correos, intercambio de comunicaciones y demás, donde hay suspicacias, donde, digamos, solo quedan las dudas, pero no hay certezas de quiénes recibieron la plata, cuántos montos fueron y cuál es finalmente la ruta del dinero. Yo O sea, entiendo que seguimos este es el denunciando trabajo de la corrupción. Fiscalía. Este es el trabajo de Pero la sin Fiscalía. certeza. Creo que es penoso lo que la Fiscalía ha hecho de esta colaboración, entre comillas, eficaz con la empresa brasileña, que entre otras cosas a quienes fueron culpables de estos hechos delictivos aquí en el país les ha exonerado de culpa. No hay ningún funcionario directivo de Odebrecht en el país que esté preso
cosa que debería ocurrir, porque a veces también se tergiversa el tema de la corrupción como si fuera un hecho solamente del sector público. Eso ya pasó desde el caso de Jorge Glass. Claro, pero es increíble. Parece que el señor José Conceição Santos no lo incluyeron dentro de la, de la resolución. No solo él, sino o sea, de la empresa que corrompió, toda esta red de empresas privadas que también han sido partícipes de estos procesos de enlodamiento de la inversión pública y que deberían ser motivo de juzgamiento, y que cuando se acogen a estas lógicas de la cooperación eficaz, uno aspira a que sea eso, efectivamente eficaz, para que dé respuesta a lo que usted y creo que toda la ciudadanía le quiero preguntar a Carlos Páez, porque claro, queda, digamos, para conocimiento y para el debate público la postura de Carlos Páez sobre el tema del metro. Hablemos de la Ruta Viva. La Ruta Viva fue construida por Odebrecht. Fue construida por Odebrecht. En la administración de Barrera. Sí, y eso tiene que investigarse. Esa es mi posición. ¿Cómo se le asigna el contrato a Odebrecht de la Ruta Viva? Yo creo que es importante explicarle a la gente. Usted no era concejal, pero fue secretario de Movilidad. Yo sé que usted no tuvo participación en el contrato, pero debe tener conocimiento de cómo se adjudicó ese contrato de Odebrecht para la construcción de la Ruta Viva. Sí, después de este contrato o este proyecto fue financiado por la Corporación Andina de Fomento y como todo organismo multilateral, y esto lo acepta la ley ecuatoriana. Sí, porque la ley ecuatoriana de contratación pública acepta que cuando un proyecto es financiado con fondos multilaterales, la posibilidad de jugar con las reglas de juego de esas entidades es legítima, legal y se establece. Esto se hizo en un proceso de licitación a cargo de la empresa de movilidad y obras públicas, y me parece que, y por eso nosotros el 3 de enero del 2017 insistimos en que también debe investigarse esto. Ajá. Y en eso hay que ser absolutamente claros. Y vuelvo y le insisto, Fabricio y Alexis, no lo digo ahora, lo dijimos el 3 de enero del 2017, es público y notorio, nosotros fuimos quienes insistimos en aquello. Yo no tengo los datos de la contratación, pero sí el acta de entrega y de recepción provisional del contrato. Y en el contrato, fíjese usted, el contrato principal fue con Odebrecht, porque Odebrecht hizo cargo solamente de la parte de la carretera. Los puentes fueron contratados con una empresa española diferente. Odebrecht participó en la licitación de los puentes, que es el rubro más caro. Los dos puentes, sobre el río San Pedro y sobre el río Chiche. Claro, y por las dimensiones de los puentes son la parte más cara sobre todo sobre el río Chiche, ¿no? Digamos que era un solo contrato, los dos puentes, y por tanto eso me parece que era cerca de $60 millones, la parte vial propiamente. Y eso lo separaron del contrato vial. Eran dos contratos distintos. Odebrecht participó. Pero no ganó esa licitación. Pero no ganó la licitación. Gana otra vez Acciona. No, o otra una empresa que española. Se llama Puentes y Calzadas o Puentes y Carreteras, una empresa española. Todavía estaba el letrero por ahí. Lo que le quiero señalar es que el contrato originalmente tenía $36 millones y se terminó firmando por $60 millones. Yo tengo copia, esto sí me encontré, del acta de entrega y recepción de la obra, y fíjese que el primer contrato complementario es del 19 de marzo del 2014, es decir, en administración Barrera, de $3 millones. Pero todos los demás contratos complementarios, Fabricio, y usted puede ayudarme a ver, son del 6 de junio del 2014, 6 de junio del 2014, ya 17 con de rodas septiembre en la del 2014, municipal. 29 de enero del 2015, 24 de abril del 2015, y son los que suman los más de $20 millones que son los que llegan. Es decir, que se investigue por completo el proceso precontractual, por supuesto, el proceso contractual, sin duda, también la ejecución de estos contratos para verificar efectivamente dónde hay que poner los acentos. Y esto lo digo con absoluto convencimiento, sin tener, como usted dice, responsabilidad en el manejo administrativo, pero como exfuncionario de la administración Barrera, y en esto creo que coincido con el exalcalde, somos los primeros interesados, insisto, sin tener responsabilidad sobre esos temas, en que se los investigue, y si se encuentran que se han cometido desviaciones administrativas, ahí está el rol de la Contraloría, pero si han sido parte de estas lógicas de corrupción, yo creo que eso es lo que le hace bien a la ciudad y al país. Ahora, lo ideal... de que se investiguen a la saciedad. Por eso vuelvo y le insisto, nosotros insistimos en que se hagan estas investigaciones. La Fiscalía cumpla con su trabajo, creo que le tiene una deuda enorme a Quito respecto a estos temas, y esta es una oportunidad de que se reabran los casos, se investiguen, se aten cabos, se llamen efectivamente a las gentes que han dado estas señales para que declaren, se acojan estos criterios de colaboración eficaz y se juzgue conforme manda la norma, conforme manda la ley. Esto creo que es lo que estamos aspirando y lo que le haría bien a Quito, porque además estamos, y esto
esto ojalá pueda ser tema de otra conversación, a puertas de que entre en funcionamiento el metro. Y a mí me parece que una obra, no solo de la inversión que significa, sino de la trascendencia que tiene para afrontar uno de los problemas fundamentales de la ciudad de Quito, requiere de que exista tranquilidad sobre los hechos de transparencia. De eso. Se han cometido delitos, creo que la Fiscalía, el sistema judicial tienen la obligación de rendir cuentas frente a la ciudadanía sobre su trabajo frente a esta situación. Para hablar del funcionamiento del metro lo vamos a invitar posteriormente a Carlos Páez. Es importante escuchar su visión, como lo hicimos ayer con Eduardo del Pozo, respecto del tema del papel de Odebrecht. Con esto cerramos. Oiga, ingeniero, a propósito de, saliéndonos un poco del tema de las investigaciones por presunta corrupción en la contratación para la construcción del metro, yo sí quisiera preguntarle un tema técnico a propósito de una declaración que nos diera esta semana el arquitecto Fernando Carrión aquí, de que en estos días el Consejo está analizando la permanencia o no del sistema trolebús una vez que el metro entre en funcionamiento. ¿El trolebús debe o no debe seguir funcionando ya con el metro operativo? En la planificación que se entregó en el año 2010, me parece, estaba contemplado que el trolebús deje de operar entre el Ejido y el Labrador y se extienda desde el Labrador hasta Carapungo y Calderón. Durante los 5 años de mi gestión insistí en la necesidad de la construcción de este corredor de transporte público complementario para el metro. Yo le escuché la entrevista que ustedes hicieron al arquitecto Carrión y él decía que las predicciones que tienen ahora es que el metro funcione con 280,000 personas. Y esto es porque durante los 5 años no se complementó el sistema. Este era el valor de tener las estaciones intermodales. El hecho de tener un espacio amplio construido con ese fin en el Labrador permitía que por la avenida Galo Plaza se pueda extender un corredor del trolebús que traiga a los pasajeros desde Calderón, Carapungo, incluso con un ramal para el Comité del Pueblo, no solo para alimentar el sistema, que esa es una cuestión operativa, sino fundamentalmente para mejorar las condiciones de movilidad y de desplazamiento de esta enorme cantidad de personas que viven en estas zonas de la ciudad. Así es que eso fue planificado en el año 2010, estuvo planificada la alternativa que es la extensión del corredor desde Labrador hasta Calderón y Carapungo. Los 5 años de la administración Rodas, pese a mi insistencia, lamentablemente se avanzó bien poquito en este tramo. Yo he señalado en varios espacios que este es uno de los temas que tiene pendientes la actual administración, cómo va a resolver estos temas de conectividad de esta zona de profundo crecimiento de la ciudad con el metro en el Labrador, como también tiene que hacerlo con el hecho de Calderón, digamos, Cumbayá, Tumbaco, etcétera, con el sector de la Carolina, como también tiene que ver con la reorganización de rutas y frecuencias. Así es que yo estoy, digamos, absolutamente de acuerdo y expectante sobre esta decisión que se anunció se iba a tomar esta semana sobre el hecho del metro, porque uno de los elementos que sin duda deberá terminarse o concluirse es la necesidad efectivamente del corredor de transporte público desde Labrador hasta Calderón y Carapungo, que es fundamental para la gente que vive en ese sector, pero también para la operación del sistema integral. De ese tema, insisto, le vamos a comprometer posteriormente a Carlos Páez para hablar justamente del funcionamiento y la operación del metro y cómo debería combinar su trabajo con el trolebús. Muy amable. Gracias, señor ingeniero. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. A las Carlos Páez Pérez, ex secretario de Movilidad, ex concejal de Quito, hablando sobre el caso de Odebrecht y el rol de esta empresa en la construcción de la Ruta Viva y también su papel como parte del consorcio con Acciona para la construcción de la fase 2 del metro para Quito. 7 de la mañana con 32 minutos.